Saludos a todos los que sintonizan Las Redes Hablan. Les saluda Rafael González, soy periodista independiente, editor del medio digital Indiario, abogado y todos los sombreros que tengo. Próximamente les hablaré de mí, pero hoy no estoy a hablar para mí y nunca estoy para hablar de mí porque yo soy un mero moderador que llevo las preocupaciones que tú tienes aquí a la realidad con diferentes talentos o recursos que nos van a estar ilustrando sobre diversos temas. Y hoy tengo el honor de tener a una persona que es una superestrella de redes sociales, es una persona que recientemente ha tenido vínculos con Puerto Rico y quiere educar sobre un tema que de ordinario no se ve en muchos medios tradicionales en las partes del mundo, sobre todo en Puerto Rico, pero hoy le queremos abrir el espacio a nada más y nada menos que Emanuel Danan. Saludos, ¿cómo estás? Muy bien, el honor es mío, así que muy contento de estar aquí. Muchas gracias por recibirme. Antes de comenzar la entrevista, quiero que, ¿verdad?, dé fe de que no nos conocemos. ¿Es cierto? Es la primera vez que nos vemos aquí. Así es. No hemos negociado ninguna pregunta. No hemos negociado ninguna pregunta. Y no me ha preguntado ni yo le he dicho que vamos a hablar. Exactamente. Sí hay una idea, ¿no? Pero me imagino. Vamos a comenzar la discusión, no sin antes recordarle a toda la audiencia a que estamos en todas las redes sociales. Puede darle like a YouTube a través de Indiario, Las Redes Hablan. Utiliza el hashtag Las Redes Hablan para poder ser parte de la conversación en esta y en todos los demás episodios que tenemos preparados para todos ustedes. Así que dicho eso, comencemos con la pregunta. En primer lugar, ¿por qué entendió en algún momento de su carrera, desde que inició hasta la fecha, por qué entendió que hablar públicamente sobre las posturas conservadoras o de derecha era importante para la sociedad que usted atiende a través de las redes sociales? Porque nadie lo estaba haciendo. Yo vengo de un país en el que la gran mayoría de la población es, llamémosle conservadora, si se quiere. Pero por una cuestión de corrección política, por una cuestión de ceder ante el buenismo, la gran mayoría de los argentinos tenían la boca callada, mientras que la cultura, los medios hegemónicos de comunicación, las artes estaban siendo total y completamente absorbidas por los relatos de izquierda contados a medias o directamente con la información absolutamente tergiversada. Cuando usted comenzó a hablar en sus diferentes espacios en redes sociales, que sabemos que tiene sobre millones, 4 o 5 millones de seguidores a nivel del mundo, ¿qué asuntos usted atendía que tenía consecuencias o resultados favorables para aumentar esa cantidad de seguidores? ¿O simplemente fue una preocupación que vino a raíz de lo que se está viviendo en Argentina que lo motivó a hablar de estos temas más allá del éxito o fracaso que puede tener como un influencer de política? No sé si de política. La política obviamente es parte de la cultura y de la sociedad, pero yo abarco temas que tienen que ver con el pensamiento, ¿no? Con la cultura, con lo sociocultural y consecuentemente con lo sociopolítico. Pero fue una cuestión netamente genuina de simplemente tener un canal en el que yo pudiera expresar lo que pienso y lo que creo que piensa mucha gente. Y creo que justamente lo que llevó a que esos canales de difusión o canales de contenido audiovisual y redes sociales, lo que llevó a que esos medios tuvieran éxito y una gran audiencia fue que justamente no había voces como la mía y como la de otros colegas que sí efectivamente representamos el pensamiento de muchísima gente. ¿Por qué cree que esas voces como la de usted han estado por tanto tiempo acalladas? O sea, ¿qué les ha dado ese ímpetu de comenzar a hablar de estos temas que quizás algunos sectores lo ven como un poco controversial, otros sectores hasta se sienten irrespetados por las cosas que usted ha dicho, que han sido fuertes en las redes sociales? Sí. ¿Cómo funciona este análisis desde su perspectiva? Bueno, en honor a la verdad, cuando uno está persiguiendo una verdad, porque en el fondo creo que es lo que hago, ¿no? Yo trato de buscar la verdad, puedo tener mis errores, puedo no tener el mejor de los tonos, puedo ser irónico, puedo ser mordaz, puedo ser ácido, pero lo que persigo es la verdad. Y uno cuando está buscando esa verdad tiene que arriesgarse a faltarle el respeto a aquellos que no gusten de escuchar la verdad. Entonces, vos imaginate si nosotros tuviéramos que callarnos porque alguien se va a ofender, las cosas que nos privaríamos de decir, ¿no? Es decir, a mí no me preocupa ofender, y yo creo que acá
vamos a coincidir absolutamente todos. No me preocupa ofender a un neonazi. De la misma forma que si yo persigo la verdad, no me preocupa ofender a un neonazi, tampoco me preocupa ofender a nadie. Y vos fíjate que respecto de la pregunta principal, para no irme mucho por las ramas, voces como las nuestras están empezando a dejar de ser polémicas poco a poco, ¿no? Porque también existe algo que se llama tiempo, y el tiempo nos va dando la razón en muchísimas cosas. No es una gran idea, como vimos el otro día en Europa, no es una gran idea abrir indiscriminadamente las fronteras a personas que vienen de una cultura en la que capaz piensan que lapidar mujeres por cometer adulterio o asesinar homosexuales está bien. No es una buena idea abrirle las puertas indiscriminadamente a eso. No es una buena idea llevar a transformistas a hablar de sexo a los jardines de infantes. No lo es. La gente empieza a darse cuenta de que no son buenas ideas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros hemos sido tan resistidos por el establishment, por los medios hegemónicos de comunicación, por gran parte de la clase política? Porque si hay algo que ha sabido hacer la izquierda es autoproclamarse como los buenos de la historia. Ellos son los buenos, sus discursos son netamente emocionales. Por eso hoy caen tan fácilmente ante los argumentos. Yo no soy un genio. Agustín Laje no es un ser de otro planeta. Mi colega El Presto no es necesariamente una mente más brillante que Albert Einstein. Simplemente conocemos de lo que hablamos, manejamos datos, manejamos argumentos. La izquierda ha optado por tener un discurso netamente emocional, en el que nosotros somos los buenos, dicen ellos, y ellos, la derecha, son los malos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien de derecha, y dígase, no, yo en realidad soy un liberal libertario, pero bueno, estoy en el espectro de la derecha porque hoy todo lo que signifique no estar de acuerdo con la agenda globalista, por ejemplo, es ser una persona de extrema derecha. Entonces, cuando nosotros las personas de derecha decimos, cuidado que atrás de las infancias trans en realidad hay un gran negocio porque cada persona transexual termina costando entre 30.000 y 50.000 dólares por año por el resto de su vida, por lo que son los tratamientos hormonales, sos un transfóbico. Cuando nosotros damos a entender que un chico de 8 años no es consciente, no tiene la cabeza desarrollada, ni como para contraer matrimonio, ni como para ejercer el sufragio, ni como para ir preso porque no entiende que cometió, por ejemplo, un acto delictivo, cuando nosotros decimos esta persona no tiene conciencia, entonces tampoco tiene conciencia un chico de 5, 6, 7, 8 años para mutilar su genital y hormonarse, sos un transfóbico. Cuando nosotros mostramos que detrás del feminismo radical hay un sinfín de negociados, como pueden ser ministerios nacionales, ministerios provinciales, secretarías, subsecretarías, colectivos financiados por el Estado, talleres de deconstrucción, etcétera, 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 somos misóginos. Cuando nosotros mostramos los datos que en la Argentina, desde la formación del colectivo Ni Una Menos en el año 2015, el número de asesinatos de mujeres, o como les gusta decir a la izquierda, femicidios, ha ido en aumento, cuando nosotros mostramos esto con datos y mostramos que nos sirven como políticas de Estado implementar el lenguaje inclusivo o pintar una banqueta de color rojo para prevenir el asesinato de mujeres, cuando lo demostramos somos misóginos, odiamos a las mujeres, porque ellos tienen el argumento emocional. Nosotros somos los buenos, los que están en contra de todas estas políticas ridículas que conllevan un montón de negociados, son los malos. Déjenos hacer nuestros negocios en paz, malos. Esa es la razón por la cual hemos sido tan resistidos, pero también es la razón por la cual hoy el mundo empieza a girar a la derecha. Yo vengo de la Argentina, en donde ganó con el 56% de los votos Javier Milei, quien mantiene hoy, a pesar de lo dañada que está la Argentina y el desastre que encontró en el estado de nuestro país, mantiene una imagen positiva muy alta. Estamos viendo lo que pasó, como mencioné recién, en Europa, y estamos viendo cómo le está yendo a Donald Trump, no solamente en las elecciones primarias, sino en las estadísticas, en la aprobación que tiene por parte de la gente. Yo creo que el tiempo va acomodando las cosas y hay muchas políticas que se han llevado adelante en nombre del progresismo, en nombre del progreso, ¿no? Al que se roba las carteras le dicen carterista, no necesariamente un progresista es alguien que está a favor del progreso, como un carterista es alguien que está a favor de que vos te quedes con tu cartera. En nombre del progreso se han hecho tantas atrocidades y se han llevado adelante tantas políticas ridículas que no solo no han resuelto nada, sino que han complicado la vida de la gente,
que nuestro discurso está siendo reivindicado, nosotros ya hemos dejado de ser mala palabra y muchísima gente está entendiendo que nosotros efectivamente hablábamos desde la convicción y no desde el odio, ¿no? El término actual para lo que antes era blasfemia, ¿no? En alguna época también, cuando alguien venía a desmontar un mito instalado por el poder, alegando datos, era considerado una persona que estaba dando un discurso herético, que estaba cometiendo blasfemia. Bueno, hoy nosotros los que desmontamos el discurso del establishment aportando datos para refutarlo, estamos considerados personas que dan un discurso de odio. La historia se repite y no hay mucha Sobre vuelta eso que de dar. discurso de odio, Sí. que su contraparte pudiese ser la libertad de expresión. Hay una línea fina que depende de quién le pregunte, pues la traza. Depende si le preguntas a un liberticida o a una persona que está a favor de la libertad del individuo, claro. Bueno, depende de a quién le pregunte. Mi pregunta es la siguiente. Sabemos que sus posiciones, además de allegarle adeptos, también le han creado controversias. Tan reciente como hace unos meses, que hubo una consecuencia jurídica. ¿Cómo usted ve que el Estado pudiese entorpecer su derecho a la libertad de expresión en estos tiempos? Es decir, quizás esto pasaba antes y no había una consecuencia, pero ahora, ¿qué está motivando a los diferentes países en estar más pendientes a lo que se dice, a cómo se dice, a quién hiere? No, estoy en desacuerdo con vos. Yo creo que esto ha pasado antes. Copérnico y Galileo han sido condenados por oponerse al discurso que en su momento tenía la Iglesia. Cuando Copérnico dice que se niega a pensar que el sistema era heliocentrista, y cuando Galileo sostiene que la Tierra también era un astro que giraba alrededor del Sol, al igual que los demás planetas, fueron condenados. Esto tiene que ver con aquellos que tocamos ciertos intereses. Por supuesto, no me estoy comparando ni con Copérnico ni con Galileo. Lo que estoy comparando es a la podredumbre del sistema judicial hoy con la podredumbre del sistema judicial en el pasado. Yo fui condenado por negarme a reconocer como mujer lesbiana con pene a un señor que se puso una peluca y que era heterosexual y que tenía novia y que tenía hijos. Y yo, como, digamos, tengo ojos y tengo formación y tengo educación, sé distinguir, gracias a Dios, entre una mujer y un hombre, y me negué a reconocerlo como una mujer lesbiana con pene. ¿Qué hice? Violé la ley de identidad de género, que es una ley absolutamente oscurantista, medieval, que somete a la justicia a la subjetividad de una persona, lo cual me parece absolutamente anticonstitucional y que viola la esencia del sistema judicial, contra toda prueba, contra toda evidencia y contra la libertad de expresión. Se me condenó por saber distinguir entre, perdón por decirlo así, entre un pene y una vulva. Pero no creo que sea algo novedoso. Yo creo que estamos viviendo un nuevo terraplanismo en este siglo XXI que tiene que ver con esta negación constante de los datos, de los argumentos, de la evidencia científica, de la evidencia observable, porque estos datos, esta evidencia toca ciertos intereses. A mí no me condenó un tribunal serio, a mí me condenó un juzgado de discriminación que responde a una fiscalía de género. Es decir, yo lo que vengo acá a desmantelar son los negociados que hay atrás de la utilización de ciertos colectivos por parte de ideologías que los han perseguido históricamente, ¿no? Porque hoy la izquierda abraza la bandera del orgullo LGBTI, pero si uno se pone a leer un poquito de historia, va a ver cómo, por ejemplo, en la Unión Soviética la homosexualidad era criminalizada con prisión. Va a ver cómo Karl Marx y Engels se mandaban cartas entre ellos comparando a los homosexuales con los pederastas de la antigua Grecia, ¿no? Yo no soy un erudito, simplemente tengo cierto nivel de formación y me pongo a estudiar por curiosidad lo que yo comunico. Entonces, si en su momento a la izquierda le era negocio crucificar a los homosexuales, como lo hacía el Che Guevara, crucificar estoy hablando simbólicamente, ¿no? Como lo hacía Che Guevara en la península de Guanacavives, cuando administraba campos de concentración para normalizar a las personas homosexuales, y les era negocio porque los homosexuales no eran dignos de ser parte de la revolución. Hoy les es negocio abrazar al colectivo de colores, utilizarlos, enfrentarlos con el 99% de la población, cosa que es algo muy peligroso y lo estamos viendo en Rusia.
Porque, por supuesto, detrás de cada banderita multicolor, de vuelta, hay un ministerio nacional, hay un ministerio provincial, hay un ministerio municipal, hay una secretaría, una subsecretaría, talleres de género, talleres de deconstrucción, colectivos que necesitan financiamiento, fiscalías especializadas como la que me investigó a mí, juzgados especializados como el que me juzgó a mí, y cabe aclarar que el mismo Ministerio Público Fiscal, la misma justicia que a mí me investiga y me condena tan obsesivamente porque desde 2020 que me vienen armando causas, un besito para el Ministerio Público Fiscal de Cava, es la misma justicia que, por ejemplo, es raro que estén tan preocupados por el género, porque el último caso escandaloso que hubo de un abuso sexual en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ocurrió en el Hospital Fernández, fue llevado a cabo por un violador, por un criminal, por un delincuente, que tendría que haber estado preso, de no ser porque la justicia porteña, la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo liberó 9 veces. 2 de esas veces en las que lo habían liberado a este verdadero peligro para las mujeres, 2 de esas veces que la justicia que a mí me condena y a mí me investiga lo había liberado, había sido justamente por violencia de género con lesiones. Y 31 veces lo había detenido la policía en las calles por disturbios a este delincuente que terminó abusando, cuchillo en mano en la garganta de su pobre víctima, de una pobre trabajadora del Hospital Fernández, con el respeto que merecen los trabajadores de la salud. Eso es la justicia que a mí me condena. No se puede distinguir entre un hombre y una mujer porque es pecado, porque es una herejía, porque es una blasfemia, pero sí se puede violar, violentar, agredir, lastimar a las mujeres porque evidentemente no es tan grave como tocar el negocio de los ministerios, las subsecretarías, los juzgados, etc. Usted plantea un panorama en el que el movimiento feminista, como lo conocemos, a su juicio es puramente transaccional, es para conseguir algún fin desde el punto de vista de política pública. Y ciertamente, pues como usted ha narrado, hay muchos departamentos, hay una estructura creada para poder defender unos derechos que no fueron inventados por estos grupos. Y que no se están reconocidos en derecho internacional. Puedo citarle algunos escritos científicos que pueden sustentar el hecho de que la identidad individual, cuando es transgredida, tiene unos efectos detrimentales en la salud mental, en la forma en que se conduce la sociedad. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué, y hablando un poquito del fenómeno Milei, porque sabemos, el que está sintonizando ahora, muy amigo de Javier Milei, estuvo, si mal no recuerdo, estuvo a cargo de alguna forma de divulgar ese mensaje, ¿cómo es que ellos dicen? Que viva la libertad. Que viva la libertad, carajo. Eso lo digo él, no lo dije yo. Así es. ¿Lo dijo Milei? Eso lo dijo Milei. ¿Cómo usted, o qué evidencia científica, si existe alguna, puede contrarrestar el hecho de que todas estas defensas de personas que se identifican como minoría y que tienen menos oportunidades que la mayoría, defienden, pero lo tenemos en el podcast, criticando abiertamente a quien se identifica como otra cosa que no es su realidad biológica? Nos debemos meter a esa decisión personal. ¿Y cómo se adelanta o cómo una sociedad puede ser mejor si estamos en este tipo de conversación? Una sociedad puede ser mejor si todos tenemos los mismos derechos civiles. Si vos querés autopercibirte como un perro dálmata y realmente no le estás haciendo daño a nadie, a mí no me interesa. Y no estoy siendo peyorativo ni nada. Hay casos de personas que se autoperciben como perros. En Alemania hubo una manifestación de 1000 autopercibidos perros que se denominan transespecie, que se juntaron a ladrar, a exigir ser reconocidos como perros. En Inglaterra hay un señor que se hace llamar Spot, se fabricó un traje para verse como un perro y come comida para perros y es feliz así. Ahora, si vos tenés esa, llamémosle particularidad por ser buenos, y lo practicás sin molestar a nadie, yo no tengo ningún problema con que vos te creas un perro. Mi problema es con que el Estado, por hacer negocios, pretenda someter mi percepción a la de otra persona. No puede existir en el siglo XXI la ley de identidad de género para que yo tenga que creer que vos sos una mujer. Porque además, de hecho, va en contra de la propia esencia de la autodeterminación. Si vos te autodeterminás de tal forma, ¿por qué me exigís a través del Estado y a través de la represión que yo también te siga la corriente? A mí no me interesa que vos reconozcas que yo soy un varón, que yo soy un hombre. Yo sé lo que soy. No necesito una ley para perseguirte y que vos estés permanentemente
pendiente de que yo soy un varón. ¿Me entendés? No podemos utilizar la ley para someter la percepción de las personas a la percepción de un minúsculo grupo de gente, sobre todo cuando eso va no solo en contra de cualquier sociedad coherente, de cualquier sistema judicial que funcione, sino también va en contra de la propia esencia de la percepción. Las percepciones valgan más que nunca la redundancia lo que uno percibe, y yo no puedo percibir otra cosa más allá de lo que percibo. Lo que yo percibo es lo que yo percibo. No se me puede obligar a percibir las cosas de otra forma. Es ridículo y es muy peligroso que haya una minoría que impone una ley basándose netamente en la subjetividad, porque entonces caemos en la desgracia de que lo único que se necesita para condenar a una persona es la palabra de alguien que siente algo. Si nosotros no vemos eso a tiempo, vamos a indefectiblemente encaminarnos hacia el caos. Si nosotros evadimos las estructuras cromosómicas que nos definen, nos guste o no, vamos a ir camino al caos. La sociedad va a ir camino al caos. Si tenemos un sistema judicial que es negocio para muchos parásitos estatales que se alimentan de la nuestra y nos persiguen y usan la que nosotros les ponemos en el bolsillo para condenarnos, si nosotros tenemos a ese sistema judicial parasitario basando sus condenas en los sentimientos de una persona ofendida, estamos en peligro. Y yo te hago una pregunta, porque de vuelta no tengo drama con la autodeterminación de la gente. Mi problema es con que el Estado convierta eso en una ley y someta a las mayorías a la percepción de una minoría. Pero, siguiendo todos los lineamientos de los estudios de género, y los he estudiado bien, por eso no me invitan a la televisión las editoras de género en mi país, siguiendo todos los lineamientos, siguiendo a rajatabla la ley de autodeterminación tal y como rige hoy en la República Argentina, que es de donde yo vengo, ¿qué me impide a mí ser un mapache? ¿Qué me lo impide? No, porque es una cuestión de género. Está bien, ¿y por qué no es una cuestión de especie? Existen los colectivos transespecies. ¿Por qué yo no puedo ser biológicamente un ser humano, pero socialmente comportarme como un mapache y querer ser reconocido como un mapache? ¿Dónde ponemos el límite? En la autodeterminación. Porque además, lo aviso, está ocurriendo. No es que yo vengo acá a comparar a los transexuales, pobrecitos, con los mapaches, que además que tendría de malo, pobrecitos, los mapaches son muy lindos. Está pasando. Hay personas que son incluso transcapacidad y se autoflagelan y se autolesionan porque se sienten que son ciegos, mancos, rengos, etc. ¿Dónde establecemos un límite si no es en la evidencia observable? Y cuidado con esto, porque en esta narrativa progresista, que reitero, es negocio, los pobres colectivos vulnerados, oprimidos, etcétera, se están dejando usar por un negocio para el Estado, para los políticos, para la oligarquía política y para las farmacéuticas, ¿sí? ¿En dónde vamos a poner el límite y en dónde vamos a pisar tierra? Porque digo, hoy vos decís, y me baso en los índices de la Organización Mundial de la Salud, que no es precisamente un organismo de la extrema derecha, si vos hoy decís que el sobrepeso es una enfermedad, que el sobrepeso es una pandemia, como lo dice la propia Organización Mundial de la Salud, estás cometiendo un acto de gordofobia. Si vos le decís a una persona obesa que tiene que bajar de peso por su salud, estás cometiendo un acto de gordofobia. ¿Sabés cómo le dicen a una persona transexual? Dicen que su sexo biológico es el sexo que la medicina le asignó al nacer. O sea, la ciencia médica se equivoca. Te asigna un sexo, te asigna un género, y vos en realidad sos otra cosa. Porque tal y como en el medioevo importan más las ideas que vos tengas que la evidencia observable y lo que dicen los científicos. Entonces, ojo, porque estamos entrando a una etapa oscurantista con luz eléctrica y con internet, pero a una etapa oscurantista al fin. Estamos en un medioevo con redes sociales. Una etapa oscurantista con luz y con internet. Así es. Veo. Hablando de luz e internet. Quiero recordar, ya que dije esa frase, a un querido amigo mío que en paz descanse, que se llamaba Ricardo Iorio, que dijo, nosotros hoy tenemos en un dispositivo móvil la biblioteca de Alejandría multiplicada por 50.000, pero la usamos para mandar una carita feliz. Eso es el medioevo con luz eléctrica. En ese sentido, este podcast que se llama Las redes hablan, está aquí gracias a una serie de personas que decidieron crear un medio digital que se llama indiario.com. Ese medio tiene muchas particularidades. Uno de ellos es que sus contenidos
los compara y los contrasta utilizando inteligencia artificial. Ujú. El AI a través de varias herramientas que nos permiten, pues, traducir o balancear un poco lo que pudiese ser opinión, lo que pudiese ser algo que esté sesgado y que nos permita ir hacia una dirección en donde exista consenso. Obviamente el consenso depende del machine learning, o sea, del dataset que se le depositó a ese sistema. Ujú. Y solo lo digo porque antes de la entrevista yo escribí, y lo van a ver en la pantalla, Ujú. yo escribí ¿quién es Emmanuel Dannon? Y el output, lo que recibí, fue ciertamente todo lo que nos ha manifestado durante esta entrevista. Ujú. Pero luego le hice una segunda pregunta Ujú. y le dije, crea argumentos que derroten las visiones de Emmanuel Dannon. Y como toda una máquina comenzó a generar argumentos y argumentos y argumentos. Ujú. Es decir, ¿usted está de acuerdo con que los libros de la izquierda le dan la razón, los libros de la derecha no le dan la razón, por lo tanto, no existe tal cosa como la verdad en este tema? La verdad existe. Que alguien escriba mucho sobre un tema no significa que sea cierto, si no tendríamos que creer en el Hombre Araña o en Batman. Yo creo que la verdad existe. Yo vengo de un país en donde la izquierda ha mentido tanto que gracias al furor de las redes sociales muchos mitos han empezado a caer. Yo vengo de un país en el que la gente de izquierda y los progresistas votaban al peronismo y nos llamaban, vos fíjate qué paradoja y qué atrevida es la ignorancia, nos llamaban nazis a los libertarios. Y las redes e Internet en sí vino a demostrar que quien en realidad tenía una gran relación con los nazis fue justamente Juan Domingo Perón, quien les dio cobijo en la Argentina, quien les dio trabajo en su gobierno, como guardaespaldas, como choferes, etcétera. Hoy no es ninguna novedad que la Argentina fue refugio para muchos nazis, y eso fue gracias a Perón y a sus allegados. Como te contaba hace un momento, la izquierda hoy miente respecto de... La izquierda hoy se aferra a las banderas de la libertad sexual cuando históricamente los ha condenado. La revolución no necesita peluqueros, decía Fidel Castro. Los acusaba de ser degenerados que pervertían a las familias cuando se exhibían en los lugares públicos. El Che Guevara administraba campos de concentración. Joseph Stalin criminalizó durante años la homosexualidad. La propia China, emblema de la historia comunista, tuvo leyes en contra de la homosexualidad hasta el año 1997 y recién en el nuevo milenio comenzó a dejar de ser tan tabú la homosexualidad en China, más o menos en el año 2002. Hasta el día de hoy en países como Vietnam, con una gran historia socialista, la homosexualidad es tabú. Y yo no sé si todavía ahí, y si lo es algo reciente, si todavía, por ejemplo, las personas del mismo sexo pueden contraer matrimonio en Vietnam. Ocurre lo mismo con el feminismo. Y esto de vuelta, yo no discuto a las personas, discuto las ideas y discuto los datos. Hoy tenemos a un feminismo absolutamente cooptado por la izquierda, cuando con solamente ver lo que pasaba en los regímenes de izquierda, como puede ser lo que ocurría en la Bulgaria comunista, lo que ocurría en Lübeck, en Skravena, en donde a las mujeres por querer divorciarse, es decir, por querer ser libre, por vestirse de determinada forma, ¿no?, de forma provocativa, por escuchar música proveniente del imperio, las metían en campos de concentración, en gulags llamados la cárcel de la muerte. Y no vayan esas mujeres a violar la norma diaria, como le llamaban, de aquel campo forzoso, de trabajo forzoso, porque entonces iban a ser ejecutadas. Entonces digo, uno se pone a leer a estas autoras feministas, a esta nueva ola del feminismo que reivindica a sus asesinos y que dicen cosas tan extrañas como que un hombre no puede opinar de feminismo cuando la primera ola del feminismo la fundó François Poulain de la Barre, que dicho sea de paso no solamente era un hombre sino que era un clérigo. Unas feministas que contemplan como base de todos sus males a la Iglesia Católica, cuando de allí surge el protofeminismo gracias a Santa Hildegarda. Entonces uno se pone a ver estas contradicciones, esta manipulación de la historia, y te repito, en mi país la vimos muy claramente.
también con lo ocurrido en los 70s, el nefasto golpe militar y lo que ocurrió ahí, pero la manipulación de lo que eran los grupos montoneros, los grupos de ERP, los grupos terroristas que asesinaban a personas a mansalva. Yo creo que justamente Internet, las redes sociales, los comunicadores independientes, los canales de difusión han venido a por lo menos plantear que uno tiene que cuestionarse las cosas y uno tiene que cuestionarse el relato oficial. Y creo que lo estamos haciendo tan exitosamente que hoy el relato oficial está tan preocupado que busca regular los discursos en las redes sociales, llama discurso de odio a todo, como antes se le llamaba discurso herético, y necesita de peones, lacayos patéticos llamados denominados en realidad autopercibidos, podríamos decir, como fact-checkers, cuando en realidad no hacen más que mentir para tratar de dibujar lo mayor posible el relato oficial frente a sus desmentidas. Todo eso que nos está narrando, ahora quiero irme un poquito más local, porque sé que ha tenido la oportunidad de hablar con personas que están aspirando a puestos electivos. Conozco, de hecho, en el pasado episodio tuvimos a Elizabeth Torres, que ella es candidata al Senado independiente, quien más o menos comparte algunos de sus filosofías. Claro, yo votaría por ella si fuera puertorriqueño, por supuesto. Pero le pregunto, el fenómeno Milei, traído hacia Puerto Rico, ¿qué aciertos y desaciertos presenta las propuestas políticas, sociales, económicas que Milei ha implementado en los pocos meses que lleva al mando? ¿Cómo se puede, o quizás no se puede, pero sabiendo algo de Puerto Rico, qué cosas pudiésemos adoptar, qué cosas no nos aplica porque somos culturalmente distintos, estamos en una posición geográfica diferente, estamos ante una junta fiscal que no necesariamente es la realidad de Argentina, aun cuando está en una crisis económica profunda? ¿Qué cosas se pueden emular en Puerto Rico según su perspectiva? Ustedes, el fenómeno Milei, por llevarlo a un cuadro político, yo creo que lo vivieron en parte en las elecciones primarias que tuvieron aquí, cuando hubo un gran voto bronca contra un gobernador que, perdónenme, yo soy de otro país y simplemente voy a emitir esta opinión por lo que vi, pero yo pienso cómo puede ser tan inútil para perder no solamente una reelección, sino una interna. Un gobernador que perdió una interna. No creo que tenga que pedir perdón, porque la percepción es importante, ¿no? Sí. Para usted la percepción es importante, así que no pida perdón. Yo percibo las cosas de cierta forma, por supuesto. Ah, No, pero me disculpo por ser alguien de otro país, opinando quizás no con tanta... Con todo el bagaje. Con todo el bagaje que ustedes tienen, ¿no? Pero me lo permito, porque realmente me pareció un bochorno que un gobernador, cuán malo tenés que ser para perder una interna, ni siquiera una elección, ni siquiera una reelección. Es el primer gobernador que pierde un gobernador incumbente que pierde una primaria. Ahí te ves. Entonces, y yo creo que eso es un poco este fenómeno que se está dando, en el que la gente vota cansada, vota harta, vota sin creerle al establishment político, sin creerle a la casta política, a la oligarquía política, y empieza a manifestarse en las urnas de esta manera. Y creo que ustedes van a tener en noviembre una elección muy interesante, de la misma forma que todos los países de Occidente hoy están teniendo elecciones muy interesantes, porque este no es el fenómeno Milei. Le podemos llamar el fenómeno Milei porque yo vengo de la Argentina, porque soy su amigo, porque realmente en la Argentina fue un fenómeno tan importante como el que yo creo que se va a dar aquí. Pero está pasando con Bukele en El Salvador, pasó con Donald Trump en 2016 y está pasando de vuelta ahora tras ver lo que fue la administración Biden, ¿no? Tanto tiempo los medios de comunicación adictos a la pauta, adictos a la inyección de dinero que viene de ciertos filántropos y organizaciones a las que les convienen ciertos gobernantes que pobrecitos no saben dónde está la silla y tienen que sentarse en sillas imaginarias, como le ocurrió recientemente al presidente Biden, o al títere Biden, llamémosle. Tantas horas, 4 años, acusando a Donald Trump de ser el equivalente a Hitler por decir cosas feas en Twitter, diciendo que con él se vendría la Tercera Guerra Mundial. Y resulta que estamos a las puertas de la Tercera Guerra Mundial porque justamente hay un presidente en los Estados Unidos que es un total y completo inútil, de cuyas cualidades intelectuales y elocuentes yo me permito dudar. Entonces estamos viendo cómo le ha ido a Trump en los caucus, y yo creo que va a ganar la elección
presidencial en noviembre. Y creo que por eso le tienen tanto miedo que tienen que empapelar autopistas de los Estados Unidos con su cara diciendo convicted felon, ¿no? Lo estamos viendo en Europa, lo vimos en Argentina. ¿Qué se podría aplicar aquí en Puerto Rico de lo que están aplicando en la Argentina? Bueno, es muy pronto, en realidad. Yo creo que el presidente Milei aún no ha aplicado ninguna de las políticas que quiere aplicar porque acaba de asumir hace apenas 6 meses y se encontró con un Estado absoluta y completamente destruido. Yo sé que él quiere reducir el número de ministerios, yo sé que él quiere reducir el Estado y sé que lo está haciendo de a poco o intentando hacer de a poco, con errores, por supuesto, con errores, cayendo en vicios de la vieja política, quizás sea inevitable, quizás necesite más trabajo para terminar de limpiar todo lo que hay incluso a su alrededor. Necesita un mejor equipo, necesita legisladores más competentes y que no sean oportunistas, los necesita. Hay una elección a medio término en 2025, pero creo que todavía no ha logrado realmente implementar lo que él quiere implementar, sino que está por el momento haciendo de bombero respecto de la situación que nos dejó el anterior gobierno, que fue el peor gobierno en la historia democrática argentina. Que dicho sea de paso, no es que lo digo por una opinión personal, sino porque realmente fue un gobierno que violó la Constitución Nacional, haciendo que muera mucha gente, haciendo que gente muriera en soledad, haciendo que gente muriera reprimida por las fuerzas represoras del Estado, por la policía, por gendarmería, por ejemplo, querer buscar un plato de comida para sus hijos cuando el gobierno había establecido una cuarentena de 1 año y medio absoluta y completamente inconstitucional. Venimos del peor gobierno de la historia democrática argentina, en la que el presidente Alberto Fernández destinaba recursos del Estado a que su perrito tuviera una cuenta de Instagram administrada por un community manager. Esto es real lo que estoy diciendo. Así que quizás con un poco más de tiempo, cuando Milei haya pasado un año, un poquito más de un año de gestión, con un poco más de conocimiento y de resultados visibles, pueda volver acá si me invitan y comentarte cómo viene la cosa. Sí. Si usted fuera gobernador de Puerto Rico, Sí. ¿qué medidas inmediatas tomaría? Ya sea cerrar oficinas, ya sea eliminar sistemas de beneficencia. Tomaría la misma medida que tomaría en cualquier lugar en donde me tocara ser gobernador o legislador o lo que sea, si así lo decidiera el pueblo, que es desregular. Basta de regular, desregular. Dejar a la gente vivir tranquila, emprender, llevar adelante su vida y hacerse responsable de su propia vida. Todo este estado gigante ha generado una generación, valga la redundancia, de estúpidos que sienten ataques de ansiedad cuando, por ejemplo, gana la extrema derecha en Francia. Estamos viendo los videos de militantes de la izquierda progresista, de militantes del Estado grande, que dicho sea de paso, yo quiero recordarles a quienes nos acusan a los libertarios de ser fascistas, que quien dijo dentro del Estado todo, fuera del Estado nada, contra el Estado nadie, fue justamente el fundador del fascismo, Benito Mussolini. Yo quiero menos Estado, yo quiero libertad para la gente, igualdad ante la ley y libertad. Desregular, desregular, desregular. No quiero leyes que le den privilegios a unos a base de los impuestos que pagan otros. Eso se tiene que hacer en Puerto Rico y se tiene que hacer en cada rincón del mundo. Porque por si la gente no lo sabe, los impuestos que pagan los contribuyentes van al sueldo de los políticos. Y muchas veces no se reflejan en la realidad cotidiana los impuestos que uno paga, ¿no? ¿Dónde cruzamos la línea de... En el tema de desregulación, pudiese llegar al extremo de una anarquía? ¿En dónde es que trazamos esa línea? Mi pregunta específica es, ¿usted cree que es posible un gobierno de centro o un constructo social para no identificarse hacia un ala y hacia otra ala? Antes de decir lo siguiente, quiero aclarar que la palabra liberal, en donde vivo yo, tiene una connotación muy distinta de la que tienen ustedes. Esa es mi próxima pregunta. Sí. Yo soy un liberal clásico. Yo creo que tiene que existir un Estado, pero tiene que ser un Estado chico, que administre lo esencial y nos facilite la vida a los ciudadanos.
Es decir, yo creo que tiene que haber seguridad, justicia, pero una justicia de verdad, no la que condene a comunicadores mientras libera delincuentes. Yo creo que si se puede financiar la educación y la salud, que se haga, pero mi línea la trazo ahí. Yo no creo en un Estado que tenga que financiar, y hablo por mi patria, de donde vengo yo, les pido que por favor entiendan, ¿no? Yo no creo en un Estado que tenga que financiar festivales de música pop mientras hay gente que pasa hambre. Yo no creo en un Estado que tenga que hacer leyes para que no se ofenda el 0,12% de la población según el último censo nacional. Yo no creo en un Estado que tenga que darle cupos de género a una persona por lo que tiene entre las piernas o por lo que autopercibe que tiene entre las piernas, en lugar de darle ese lugar al más idóneo que pueda trabajar en pos del bienestar público. Yo creo en un Estado chico que se encargue de lo que se tiene que encargar. Que haya seguridad, en lo posible que haya salud, que haya educación, que es una gran inversión, que haya justicia, y no sé si me estoy olvidando de algo, pero lo esencial. Yo no sé si eso es centro, si eso es derecha, si eso es izquierda. Yo creo que eso es lo que tiene que funcionar. Quizás la derecha, así como la izquierda, ¿por qué soy liberal libertario, si se quiere llamar así? Y que quede claro una cosa, libertario significa partidario de la libertad, viene de ahí etimológicamente, no significa que yo quiero prender fuego al Estado y sálvese quien pueda. Porque a mí no me interesa ni que la izquierda venga a decirme cómo tengo que percibir a un minúsculo grupo de personas, ni me interesa que la derecha venga a decirme cómo tengo que vivir mi vida, con quién tengo que acostarme o con cuántas mujeres tengo que acostarme. Que no se metan en mi cama ninguno de los dos, que no se metan en mi vida ninguno de los dos y que no usen al Estado para meterse en mi vida ninguno de los dos. Un Estado chico, que me garantice lo mínimo esencial si yo pago los impuestos. Fin. Y pocos impuestos, ¿sí? Pues no quiero llenar los bolsillos de los políticos que de repente aparecen con mansiones ellos, los hijos, las amantes, las otras amantes, la novia extraoficial, ¿viste? Tienen todo plata menos la gente. Y eso no creo que se vea solamente en la Argentina. Todos tenemos la capacidad de generar riqueza. Sí, absolutamente. ¿Usted no cree en la pobreza? Claro que existe la pobreza. Okay. ¿Y cómo podemos salir de la pobreza a través de un sistema que se llama libertad económica, en el que... Con la libertad económica. Ok. Para la gente que nos está viendo, Sí. que ha comenzado a escuchar aquí en Puerto Rico ese concepto, no necesariamente porque aquí se utiliza, sino que pues en otras jurisdicciones como Argentina, como El Salvador, se ha empezado a hablar de este tema, aun cuando naturalmente parece ser tan obvio, como que cada uno puede, con su esfuerzo y trabajo. Sí. ¿Cómo nos podemos explicar en arroz y habichuela, como decíamos en Puerto Rico, Sí. qué es libertad económica y cómo se vive esa libertad económica? ¿Cómo se Lo voy a vive? explicar con un ejemplo muy concreto de mi país. En la Argentina, la gran mayoría de los ídolos populares salieron de la pobreza. Los más grandes ídolos deportivos han salido de la extrema pobreza. Desde Diego Armando Maradona hasta Carlos Alberto Tevez salieron de la extrema pobreza y se han convertido en magnates. ¿Cómo? A través de explotar su talento, a través del esfuerzo, de la disciplina. Todos podemos, con la libertad económica, con la libertad, prosperar. Y no hace falta ser Bill Gates o Jeff Bezos. Prosperar se trata de poder vivir bien, explotando tu talento y haciendo lo que a vos te gusta y lo que vos tenés la voluntad de hacer. Y esta anécdota, que la puedo llevar a miles de ejemplos. Busquen en cualquier buscador de internet quién es Luis Salinas, otro ídolo popular de la Argentina, surgido de la extrema pobreza, hoy un gran músico que viaja por el mundo. Pero hay un sector al que le molesta la libertad y le molesta que el pobre deje de ser pobre porque así lo dejan de controlar. Si el pobre deja de ser pobre, el clientelista, el político corrupto, deja de poder comprarle el voto con un par de zapatillas. Entonces, ¿vos sabés cómo le llama cierto sector de la política a Carlos Tevez? Por haber salido de Fuerte Apache, es decir, un lugar de la extrema pobreza, a llegar a jugar en Boca Juniors, el Manchester United, la Juventus, a ser una estrella mundial en la selección nacional. Le llaman villerito europeizado, lo llaman desclasado.
lo insultan por haber salido de la pobreza y por contarle a la gente que hay otra alternativa más allá de los gerentes de la pobreza que hacen política usando el nombre de los pobres y diciendo que representan a los pobres mientras siguen generando miles y miles o millones de pobres. Aquellos que en la Argentina se han embanderado con los pobres, con los descamisados, aquellos que dicen representar a los sectores más vulnerables, a los sectores populares, son los que nos dejaron con un 56% de pobreza en uno de los países más ricos del mundo. Créeme que yo vengo de un suelo en donde tirás cualquier cosa y crece algo que cualquiera se puede comer. En el suelo más rico de Sudamérica nos dejaron a más de la mitad del pueblo pobre. Esos son los que dicen que representan a los pobres y son los que le dicen villerito europisado o desclasado a Carlos Tevez y a tantos otros, a todos los ídolos campeones del mundo de la selección nacional de fútbol o de soccer, como le dicen ustedes quizás. Acá le decimos fútbol. Fútbol, bien, fantástico, nos entendemos entonces. Critican a la selección nacional por ser desclasados y no haber ido a la Casa Rosada a arrodillarse frente al peor presidente de la historia democrática argentina y la peor vicepresidenta de la historia democrática argentina. Desclasados por haberse ganado la vida honradamente y haber prosperado y haber salido de la extrema pobreza para convertirse en magnates, en ricos, en millonarios, ídolos a nivel mundial, exitosos profesionalmente. No, todos podemos ser, todos podemos prosperar, absolutamente todos, sobre todo en el siglo XXI. Por último, que ya el tiempo nos traiciona, ¿qué riquezas o qué oportunidades usted ve en Puerto Rico para que esas personas que usted indica que son pobres porque al gobierno le conviene que sean pobres? Claro. ¿Qué oportunidades usted ha podido identificar en el poco tiempo, quizás hablando con diferentes personas en Puerto Rico, que los puertorriqueños pueden tomar como suyo para generar ingresos? Bueno, yo como extranjero tengo que decirlo, ustedes viven en un paraíso. Esta isla es un paraíso. Entonces yo creo que tendrían que ser lo más creativos suficientes para seguir atrayendo más turistas y más gente que se impresiona como yo con sus tan maravillosas playas. Pero bueno, tendría que adentrarme todavía más en la cultura de ustedes para poder tener alguna idea que se me ocurra y quizás contárselas o quizás explotarla yo, no sé. Pero lo primero que veo es que tienen una gran isla, a la que no tengo duda de que con la gente tan maravillosa que ustedes tienen aquí, con un poquito de voluntad le van a sobrar ideas para prosperar. No tengo la menor duda. Ahí lo tuvieron. Y perdón, y esto mismo que estamos haciendo también es una prueba de que se puede prosperar. Los medios digitales hoy, ¿quién no tiene un teléfono celular hoy? Hasta personas que quizás están en situación de pobreza pueden acceder a un teléfono celular económico y pueden generar contenido de este tipo. Obviamente, si en el profesionalismo en un principio, como empezamos todos, pues yo también empecé con un telefonito filmándome por la calle o en mi casa o en mi auto camino al trabajo, a un trabajo convencional como todos hemos tenido mientras prosperaba. Es un medio de producción, lo que tanto le molesta a la izquierda. Hoy un mero teléfono celular es un medio de producción. Los que sean creativos, atrévanse a grabarse, a filmarse, a crear contenido, a quitarse la vergüenza y a hablar sobre lo que quieran y publicarlo en diferentes medios que capitalizan ese contenido. Bueno, pues le agradecemos, Por favor. Manuel Dana, por estar acá. La verdad que ha sido un privilegio tenerlo aquí. ¿Dónde puede conseguir en redes sociales la gente de Puerto Rico que desee saber un poco más de sus visiones? Bueno, últimamente estoy usando mucho Instagram, en el que me pueden encontrar como Dan Animal, y si no, buscando Danan en cualquier plataforma o Emanuel Danan, van a encontrarme en Facebook, en YouTube, en donde ya me siguen en cada uno de esos canales casi 2 millones de personas. Así que la comunidad es grande y les da la bienvenida. Ahí lo tuvimos. Emanuel Danan, acá con Las Redes Hablan. Les saluda Rafael González dándole las gracias por su sintonía y será hasta el próximo episodio.